Mis hermanos, buenas tardes o buenas noches tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida. Como todos los lunes, 7 de la noche, hora del centro de la Ciudad de México. Bueno, hora del centro de México. Les damos la bienvenida en nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis Primada de México, bajo la guía de Monseñor Pedro Agustín Rivera y el apoyo también de Rita Torres. Pues vamos a empezar como siempre con esa oración poderosa de pedir al Espíritu Santo que Él nos guíe, nos ilumine, nos bendiga y sobre todo nos traiga a la memoria lo que sea necesario, ¿verdad? Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Pues vamos a empezar, mis hermanos, con no podemos dejar pasar este día sin que podamos irnos a esta lectura, que es precisamente, los momentos que estamos viviendo no es para menos. Los días que se nos vienen van a ser días de mucha bendición, también para algunas familias de mucha tristeza, de mucha añoranza, pero levantemos el ánimo, porque sabemos a dónde vamos, qué nos espera, qué quiere Dios de nosotros. Vamos a leer el Evangelio de San Lucas, precisamente San Lucas 1, a partir del 39, donde nos dice la siguiente, porque quisiéramos reflexionar un poquitito sobre este texto bíblico, ¿sí? Dice así: por esos días María partió apresuradamente a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró a la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa por haber creído que de cualquier manera se cumplirá las promesas del Señor. Hay en otros, esta es la Biblia latinoamericana, hay otro donde dice: dichosa tú que has creído porque se cumplirá cuando te fue anunciado. Y todo es bendición, obviamente, ¿no? Pero de esta visita de la Santísima Virgen a Santa Isabel, ya santa, me llama mucho la atención cuando Santa Isabel, acuérdense ella, madre de Juan Bautista, esposo de Zacarías, cuando le dice: dichosa tú porque has creído. Me llamaba la atención esta expresión de su prima Santa Isabel. Y pues es recordar un poquitito que precisamente meses antes, cuando a Zacarías le es revelado en el lugar santo, que se le aparece el ángel y le anuncia que su mujer Isabel va a quedar embarazada. ¿Se acuerdan ustedes que Zacarías dudó de que pudiera darse algo así? Y que precisamente esa duda le trajo a Zacarías el castigo de quedar mudo durante todos esos 9 meses en que ella estuvo embarazada, y es hasta después de que nace el niño es que él recobra el habla, ¿no? Entonces, pues esa exclamación viene agarrada de la mano de ese momento, ¿no? ¿Por qué? Pues porque creo que uno de los grandes problemas que tenemos nosotros, mis hermanos, y no solo nosotros que de alguna manera algo de fe tenemos, ¿no? Sino cuántas personas, cuánta familia, pues está alejada completamente de las cosas de Dios porque no tiene fe. Indudablemente no hay la menor duda en esto. Y la pregunta sería porque
siguiendo la reflexión sobre este texto bíblico, recordar que al saludo de la Santísima Virgen nos narra que Isabel quedó llena del Espíritu Santo, ¿no? Ese momento en que la Virgen, con su presencia, con el niño que ya lleva en su seno, que es el hombre Dios, ¿sí? A donde ella llega, llega el Espíritu Santo, la bendición del Espíritu Santo. Y bueno, en esto de analizar un poquitito todo lo que pasa con la Santísima Virgen María, y le pusimos como título a este programa Revelaciones Marianas, pues tal parece que nos encontraríamos ante una extraordinaria labor divina a través de la presencia de la Santísima Virgen en tantas apariciones, manifestaciones en muchos países, en diferentes tiempos. Más adelantito vamos a leer por lo menos de algunos de ellos, pero la semana pasada les compartía que si bien recordamos que la Santísima Virgen María durante la vida pública de nuestro Señor, pues fueron pocas las veces que ella habló, obviamente aquí en el anuncio del ángel, yo soy la servidora del Señor, hágase en mí según tu palabra, las palabras que intercambia también en este momento cuando va a visitar a su prima Santa Isabel, ¿no? El que ella va a ser bienaventurada. Es importante darnos cuenta de que estos momentos que estamos viviendo de prueba tan difíciles, tan inéditos para la gran mayoría de las personas, de tanto sufrimiento, soledad, de tanto estarnos preguntando pues qué es lo que está pasando, Señor, que nos mande su luz, ¿sí? Y que no nos soltemos de su mano principalmente. Pero también reflexionar esta bendición que llevó la Santísima Virgen a Santa Isabel, al mismo bebé que tenía en su vientre, a Juan, que sería el que anunciaría quién es el Cordero de Dios. Me vino a la memoria las veces en que de alguna que otra manera nosotros somos medio de salvación, ¿sí? O que llevamos salvación a alguien. Ahorita, pues yéndonos muy directamente a esto de la Santísima Virgen, yo recordaba en alguna ocasión que fui invitada a una casa donde se hacía el rezo del Santo Rosario una vez a la semana. Y déjenme decirles que esa primera invitación que me hizo una amiga, pues la rechacé. Estoy hablando de tiempo atrás, cuando para mí el rosario no era importante, cuando las cosas de Dios no eran prioridad. Desgraciadamente hay que reconocerlo. Y le doy gracias a Dios porque por esa primera invitación, bueno, fue un primer llamado que no hice caso. Luego vino el segundo llamado, bendito sea Dios, porque el Señor cuando tiene sus planes los sostiene, y a menos que uno de plano se resista, es cuando nos metemos en problemas graves, ¿verdad? Y luego vino, gracias a Dios, esta amiga lleva a su hija a este lugar donde se rezaba el Santo Rosario, y su hija invita a la mía. Y gracias a Dios también, cuando mi hija llega a ese lugar, que era un rosario en una casa que se reunían para precisamente la Virgen de Medjugorje, se rezaba el Santo Rosario. A mi hija le tocó vivir una experiencia hermosa, obviamente muy personal, muy privada, y vino a compartírmela. Cuando ella me la comparte, pues yo me quedo boca abierta de lo que me está diciendo. Y a raíz de eso es que decido empezar a ir a ese lugar donde se rezaba el Santo Rosario. Y tiempito después fue que, gracias a Dios, pude incorporarme a esta obra maravillosa del apostolado de la nueva evangelización, ANE. Y recordando eso,
los llamados y de las bendiciones que las personas podemos llevar, ¿sí? Y que nos resistimos a veces. Y quisiera leer este momento que pudiera pasar desapercibido. Vámonos al libro, anótenlo por favor, al libro Segunda de Reyes 5. Y ahí se nos narra, voy a tratar de explicarlo un poquito así, en grandes términos, de un hombre que le viene la lepra en esas épocas y prácticamente la lepra era algo incurable, ¿no? Acuérdense que la lepra entonces y ahora es que te enllagas de todo tu cuerpo, pierdes sensibilidad y se te van cayendo a pedazos la carne, ¿no? Entonces, en este libro de Reyes, a raíz de esa persona que estaba enferma de lepra, dice lo siguiente, Segunda de Reyes 5:2. Sobre todo para que analicemos las personas que nos traen bendición y a las cuales nosotros podemos llevarles esas bendiciones también. Dice, un día unos soldados arameos entraron al país de Israel y se llevaron cautiva a una muchachita que quedó al servicio de la mujer de Naamán. Ella dijo a su patrona, la sirvienta, ojalá mi señor se presentara al profeta que hay en Samaria, pues él le sanaría la lepra. Qué hermoso. O sea, qué manera como el Señor les fue abriendo camino, ¿no? La trajeron de Israel y pasó a ser al servicio de este personaje, ¿sí? Naamán, ¿sí? Y que era un hombre pues muy poderoso, ¿sí? Y dice que gracias a Dios Naamán le dijeron, bueno, pues aquí está tu muchacha, dice que si vas a ver al profeta Eliseo, vas a ser sanado. En un principio, como suele pasar cuando vamos a ir a algún lugar, pues él buscaba recomendaciones, ¿no? Si voy con recomendaciones, Eliseo va a salir y me va a atender y va a imponerme las manos, va a orar por mí y seré sanado. Pero las cosas no son así, mis hermanos. Narra la misma palabra que Naamán cuando supo de estas intenciones, Eliseo cuando supo de estas intenciones de Naamán, déjenme ver, no me vaya a estar equivocando la manera como pronuncio, el nombre es Naamán. Le mandó decir con uno de sus ayudantes que no había necesidad que fuera donde él estaba, que se metiera al río Jordán 7 veces y quedaría sanado. Y se resistía el hombre. ¿Y por qué se resistía? Por soberbia, por orgullo, por querer enseñarle las cosas a los profetas de Dios, que es la palabra de Dios. Y él en su soberbia empezó a decir, pero si allá en Egipto tenemos, aquí dice, ¿dónde dice? ¿Acaso no son mejores el Habaná y el Farfán, ríos de Damasco, que todos los ríos del país de Israel? Dice, ¿no podría bañarme en los ríos de Damasco para mejorarme de la lepra? Pone en duda, pero sigue la palabra diciéndonos que sus sirvientes le dijeron que por qué no se metía al río si ahí estaba la mano, que lo hiciera, ya estaban ahí. Bueno, bendito sea Dios, hizo caso, se metió al río y fue sanado de la lepra. ¿Quién llevó la bendición? La muchachita, la judía, la que le dijo a su patrona, mi señor debería de ir a este lugar con Eliseo, y Eliseo sería el medio para que fuera el sanado, ¿no? ¿Cuántas veces, por eso les pongo el ejemplo de que esta primera vez, yo le pedí perdón al Señor porque rechacé esta primera invitación de que me invitaban a una
a un grupo de oración del rezo del Santo Rosario, y yo para nada hice caso, ¿no? Bendito sea Dios que se fue dando a través de otros medios, y bueno, prácticamente por eso estoy aquí con ustedes. Una de las cosas que me llamó también mucho la atención es que en algún tiempo una personita que me apoyaba aquí en la casa de ustedes, ella es evangélica. Y en un área tengo una imagen de la Virgen de Guadalupe, que es algo grande, es peregrina, de hecho, es una de las vírgenes peregrinas, ¿sí? Y de cuando en cuando acostumbraba yo a ponerle flores a la Santísima Virgen, ¿sí? Y un día recuerdo, pasó algún tiempo, dejé de ponerle flores, y un día llega mi muchacha y me dice: señora, ¿por dónde dejó las flores? Que ya se le van a secar si no se las pone a donde las pone siempre. Así, un poquito así como media despectiva, ¿no? Yo le digo: ¿cuáles flores? Pues las flores que trajo, señora, las que le trae de cuando en cuando a la Virgen. No, yo no le he traído flores a la Virgen. ¿De qué hablas? Ay, me dice: claro que sí. Pues si está toda esa área llena de olor a rosas, ¿dónde las dejó? A ver, dígame. Entonces yo me empecé a reír, ¿no? Bueno, pues porque tenía la certeza de que yo no había traído ninguna flores. Pero fíjense bien, el lugar estaba impregnado a olor a rosas. Y me movió todas las mesas, todas las sillas, todos los cojines, buscó por arriba, por abajo. No había, estaba el olor a las rosas ahí donde estaba la Virgen. O sea, cuando ella pasaba le daba el aroma. En otro lugar no le daba, nada más cuando ella pasaba donde estaba la imagen de la Virgen le daba el aroma. Pero bueno, hay ocasiones que ni así queremos entender, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros ser medios de bendición? Así como esta jovencita de judía que dio el buen consejo. Bueno, pues podemos ser medios de bendición, como les hemos dicho en otros momentos, compartiendo esta información, estos videos. No toda la gente la conoce. Compartiendo e invitando para el rezo del Santo Rosario, compartiendo, invitando libros donde hablen de las bendiciones que es la vida de nuestros santos. Es tan difícil entender que aún en estos momentos que estamos viviendo de esta, pues yo diría, esta prueba, esta situación, es la gravedad de lo que estamos viviendo ahorita, que todavía haya personas, y esto lo vemos en los noticieros, que sigan ignorando, que sigan haciendo fiestas, bodas, y siguen los muertos, y siguen los contagios, y no queremos hacer caso, en otras palabras. Y todo esto me llevaba a recordar a mí, precisamente, el no querer entender, el cerrarnos a lo que es la palabra de Dios, ¿sí? Con todo lo que nos está pasando. Hay que recordar que el pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios, ante ese rechazo que le hacen a nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios nos dice que fue dispersado por todo el mundo, por todas las naciones, ¿sí? Y que llegado o ya que esté cercano el final de los tiempos, iban a juntarse otra vez de todas las naciones donde fueron dispersos para formar otra vez la nación de Israel, reconocer a Israel como nación. Y eso, mis hermanos, pues pasó apenas en 1948, que se volvieron a reunir y es declarado y reconocido Israel como nación. Esto es muy, ¿qué les pudiera decir? Pues prácticamente acaba de pasar, ¿no? Por eso sería importante irnos a lo que se nos dice
En el libro de Lucas 21, del 21 al 24, dice lo siguiente: cuando habla de Jerusalén será pisoteada por las naciones hasta que se cumplan los tiempos de las naciones. Los tiempos de las naciones. Esto es importante, mis hermanos, porque también el Señor anuncia en Isaías estas palabras que le dice la Santísima Virgen que Santa Isabel le dice a la Santísima Virgen son tan importantes, porque dice, dichosa tú que has creído que se van a cumplir lo que está escrito, ¿sí? Pues ahí está el meollo del asunto. ¿Crees tú que se va a cumplir lo que está escrito? ¿Crees tú, por ejemplo, que cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre, dice el Señor, Él está en medio de ellos? ¿Sí? ¿Crees tú cuando la palabra de Dios nos dice y nos advierte, y no podemos hacernos lo que estamos engañados, que tenemos que estar preparados? Que lo más seguro que tenemos, ¿sí?, es que nos va a llegar ese momento a todos. Lo más bello también es que para dónde vamos los que estemos preparados. O sea, ¿de qué se trata esto, no? Y precisamente en el libro de Isaías 6:11 se nos dice lo siguiente. Esto se lo está diciendo, le está pasando a Isaías, ¿sí? Que oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí me tienes, mándame a mí. Él me dijo, ve y dile a este pueblo, a todos nosotros, mis hermanos, pongan mucha atención, pero no entenderán. Miren bien, pero no distinguirán. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante esto? Porque si hay que estarles diciendo y diciendo y diciendo, pues ese es nuestro trabajo, mis hermanos, como hermanos en Cristo. ¿Qué quiere Él? Que nosotros compartamos con los alejados. Obviamente, primero con los miembros de nuestra familia, ¿sí? Nos dice que tengamos puesta la ropa de trabajo y que nuestras lámparas estén encendidas. Esto lo dice en el Evangelio de San Lucas 12. O sea, al no saber el día y la hora, ¿cuáles son la ropa de trabajo? ¿Se acuerdan que hablábamos en alguna ocasión? El tema era el vestido de fiesta. La ropa de trabajo es ese, el vestido de fiesta, que es el que tienes listo porque te has interesado en los demás, has hecho obras de misericordia, te has preocupado por tu hermano, tanto el pobre, el necesitado, como el ignorante de la palabra. Pero pongamos atención, porque esto de la ignorancia de la palabra, una cosa es que alguien no sepa porque pues no hay quien le enseñe. Y el problema es cuando la ignorancia es voluntaria. ¿Cómo nos metemos a investigar muchas cosas? ¿Sí? ¿Cómo nos interesa nuestra vida de conocimiento? Y no es que sea malo, pero en las cosas del Señor es que hay que ir, hay que entrar en ese discernimiento de ese momento cuando nos llegue esta hora. No es de susto, pareciera que fuera tema tabú, pero mis hermanos, si estamos preparados, todo va a ser hermoso, maravilloso. Ahorita, antes de sentarme aquí con ustedes, me dieron la noticia de un joven que acaba de morir. Entonces, se están muriendo personas de todas las edades, ¿sí? ¿Estamos preparados? Tenemos nuestras prioridades, dice la palabra de Dios también en el Evangelio de San Lucas, en el mismo Evangelio de San Lucas 12, ojalá se puedan dar el tiempo para leerlo completo. Dice, el servidor que sabiendo lo que quiere su patrón, no tenga nada preparado, ni haya cumplido lo mandado, recibirá un severo castigo. El servidor, ¿sí?
¿A cuántas personas en estos momentos de lo que estamos viviendo les han llegado estos contagios a través de reuniones familiares, por el amor de Dios, donde supuestamente todos se cuidan y la gran mayoría salen contagiados? Hoy que estábamos también enlazados, que les recomendamos la coronilla y la misericordia a las 3 de la tarde, nos enlazamos con el mundo entero, mis hermanos. Y el Señor está entre nosotros, y cuando hacemos esa oración de intercesión por las necesidades tuyas, las necesidades nuestras, las necesidades de nuestra familia, el Señor escucha, ¿sí? Y una de las cosas que le dice precisamente a Sor Faustina, dice que la oración que más escucha es cuando nosotros pedimos por los pecadores, iniciando con nosotros mismos y los pecadores de nuestra familia, ¿no? Y precisamente en estas intenciones de oración, pues me di cuenta de una sola familia, estaba pidiendo por 5 familiares que habían muerto, de esa misma familia, el esposo, hermanas, sobrinos, tíos, por el amor de Dios, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo nosotros, los que todavía quedamos, para el descanso eterno de los que ya partieron y para el descanso cuando nos toque para los que todavía estamos aquí? O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? ¿Qué es lo que pide la Santísima Virgen en sus diferentes apariciones? ¿Sí? De hecho, hay un momento, es en el Evangelio de San Lucas también, cuando se habla que cuando, pues ya, y no es que llegue ese momento, pero es importante hablar de ello, que cuando venga el Señor, dice, ¿hallará fe sobre la tierra? Como estamos viviendo, con las leyes que se están aprobando, ¿sí? La pornografía, todo lo que da, Santa Madre de Dios, ¿sí? Y la gente ahorita en estos tiempos, en esta gravedad, llenando los centros comerciales, llenando el centro, comprando aquí. Ay, Santa Madre de Dios, ¿sí? Decía también la Santísima Virgen en Fátima, por la oración que está pidiendo la Virgen en todas sus manifestaciones es el rezo del Santo Rosario, ¿sí? ¿Y qué significa el rezo del Santo Rosario? Pues es el rezo de estar en los Santos Rosarios, es estar viviendo todo ese proyecto de salvación de Dios, el estar pidiendo constantemente, intercediendo unos por otros, estar pidiendo por el momento de nuestra muerte, mis hermanos, ¿sí? El Dios te salve María, a la hora de nuestra muerte, amén, que nos proteja, que nos auxilie. Decía la Virgen a los pastorcitos de Fátima que las almas caen al infierno como moscas porque no hay quien pida por ellos, o sea, no hay quien interceda por ellos, ¿sí? Y como les decía a Sor Faustina, le dice el Señor que la oración que más se escucha es cuando pide por los pecadores, ¿sí? Pide oración, ayuno, penitencia, ¿sí? Y sobre todo recordar esto, no es que nos pongamos así apocalípticos, ni que nos viene, que se nos viene. La situación es que sí es importante que estemos preparados. Este joven que acaba de morir, me acaban de informar, ¿sí? En estos momentos, él se levantó en la mañanita, se presentó a su trabajo, las cosas que tenía que hacer. Un infarto fulminante, ¿sí? Ahorita se está viviendo bajo mucha presión. Tenemos que cuidarnos. Y me llama la atención cómo los 2 pastorcitos de Fátima, ¿sí? No, ni me imagino, no tengo ni la menor idea la impresión que ellos deben de haber recibido, o esa confianza, ese amor, todo lo que la Santísima Virgen les estaba manifestando para que ellos dijeran, nos queremos ir contigo, ¿sí? ¿Y qué les dice la Virgen? Esto es importante porque les dice que sí, dentro de muy poco se los va a llevar a los 2, que Lucía tiene que permanecer más tiempo. Mis hermanos, se los lleva a los 28 meses de haberles anunciado. Y fue ante una situación como la que estamos viviendo, ¿sí? De contagios, de situaciones de salud,
que estaba viendo muchos muertos, etcétera, 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 ¿sí? Y eso le pasó también le hemos hablado del negrito del testimonio de la medalla milagrosa, que es como esta que tengo aquí. Yo no me la quito para nada, la Virgen de la Medalla Milagrosa, ¿sí? Que se le manifestó a Catalina Labouré, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que viene la Virgen? ¿Qué dice la Virgen? ¿Por qué se aparece? ¿Por qué llora? Pues lo hablábamos la semana pasada. Llora porque seguimos sin entender. Y poder entender no solo principalmente lo que Dios quiere, sino que entremos nosotros en ese entendimiento de lo que Él quiere de nosotros. En alguna ocasión se nos comentaba, ahora sí que como dicen ahí como manzanitas, para que pudiéramos entender esta necesidad de que estemos preparados. Se nos decía, pues imagínate que está Dios y nosotros los seres humanos pues somos como las hormiguitas, ahí van las hormiguitas siguiéndose unas a otras, ¿no? Y entonces Dios, viendo las hormiguitas de donde él estaba, le corregía el rumbo a la hormiguita, no es para la derecha, es para la izquierda. Y la hormiguita terca volvía a irse al sentido contrario, no, es por acá. Y la hormiguita terca seguía. ¿Cuántas hormiguitas siguieron en su terquedad? Que llega un momento en que papá Dios dice, bueno, pues me voy a tener que hacer hormiga para enseñarles que sí se puede, ¿sí? Y Dios se hizo hormiga, ¿sí? Que podemos entender, ¿sí? Una mínima parte, ¿no? Decidió hacerse hormiga en nuestro cuerpo humano para enseñarnos que sí se podía, porque la resurrección de nuestro Señor, primero las cosas que es importante analizar es que la Virgen cuando se manifiesta, cuando se aparece en sus diferentes advocaciones, lo que tú vas a ver es un rostro de mujer, ¿sí? Pero que detrás de ese rostro también, los que han logrado ver a nuestro Señor también en manifestaciones, como por ejemplo Sor Faustina, es la cara de la Virgen. Independientemente que humanamente sabemos que en la gran mayoría de los casos, en las familias, las niñas se parecen al papá y los niños tienden más a parecerse a la mamá. Pero aquí, como no hubo intervención de varón, todo él era la Santísima Virgen, todo su rostro, todos sus ojos, todas sus facciones, eran la Santísima Virgen. Entonces, poder entender esta parte y la bendición, como les decía, del rezo del Santo Rosario, y que Dios decide hacerse hormiguita para enseñarnos, porque el resucitado resucitó en su parte humana. O sea, por eso, como dice San Pablo, si no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y yo me atrevería a pensar que en eso de las apariciones, pues la primera aparición es a San Juan en el Apocalipsis, cuando se le manifiesta esa visión, ¿sí? de la mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies. Pues esa fue la primera aparición, porque estamos hablando que esto pasó después de la muerte y resurrección de nuestro Señor, que le está narrando el Apocalipsis a Juan, ¿no? Después de eso bueno, las diferentes, les voy a leer algunas, no son en la gran mayoría todas, obviamente, pero cómo se ha ido apareciendo la Virgen, y en la gran mayoría de los casos es su desesperación por hacernos reaccionar, porque entremos en la oración, en el ayuno, hagamos penitencia, seamos intercesores, ¿sí? Tenemos una responsabilidad, así como la Santísima Virgen fue a visitar a su prima Santa Isabel, a servirla y a llevarle lo que ella misma había recibido. O sea, no puede ser verdad que, mi hermano, que tú puedas decir, yo sí creo en las promesas de Dios, yo sí creo en lo que la palabra de Dios dice, y no la compartas. O como dicen tantito peor, y no se te note, ¿sí? Entonces estarías autoengañándote. Entonces, ¿qué es lo que pide la Santísima Virgen en oración? Todo lo que la Santísima Virgen viene a decirnos, pues está en la palabra de Dios, ¿sí? No son cosas nuevas.
Dios mismo nos habla de que veamos a los demás como lo que realmente son nuestros hermanos, en sus necesidades, en sus sufrimientos. Y la importancia del rezo Santo Rosario, que es más, me estaba recordando en este momento, en alguna ocasión que tuve la oportunidad de visitar Corea del Sur, yo le pedí a mi hija que si me llevaba, tengo muy presente porque era un 2 de noviembre, que aquí en la ciudad de, bueno, en México todo, celebramos el Día de Muertos. Tenía poco que había fallecido mi esposo. Entonces le pedí a mi hija que me llevara a una capilla cercana, obviamente católica, y porque no había un horario claro de misas, pero por lo menos quería yo ese día hacer una hora santa, ¿no? El caso es que gracias a Dios me lleva, me deja, queda en pasar por mí, y era una capilla chica, eran dominicos, me acuerdo, los frailes dominicos ahí, y entro yo, llevo mi rosario en la mano, ¿sí? Y lo llevaba en la mano, voy caminando, voy entrando, nadie me detuvo, el ambiente era muy acogedor porque la capilla hermosa, media rústica pero hermosa, acogedora, ¿sí? Y una luz tenue, no muchas luces. El caso es que yo empiezo al resto de mi Santo Rosario, lo estoy ofreciendo y le estoy diciendo al Señor que lo que pido es que me lo tome en cuenta como indulgencia, porque lo estoy rezando ante el sagrario y por el descanso eterno de mi esposo, ¿sí? Y me acuerdo que llego termino el tercer misterio, ¿sí? Y me quedo con la mano aquí en el tercer misterio. Estoy en eso, terminando el tercer misterio, cuando oigo que empiezan a entrar los monjes dominicos, eran varios, y empiezan ellos una oración. ¿En qué idioma? No lo supe identificar, les confieso, pero todos rezaban al unísono. No sé si serían algo de las vísperas, no lo sé. El caso es que en ese momento me entró el nervio de saber qué hago, porque pues con las voces de ellos, que no sabía qué era lo que estaban diciendo, pues no estaba yo rezando el rosario como con la devoción que debía de rezarlo. Y me empecé a preguntar, bueno, y si me detengo, pero si me detengo no voy a alcanzar a rezar el rosario aquí, no voy a ganar la indulgencia para mi esposo. Todo eso viene a la mente, pero llega un momento en que pienso y digo, mejor me quedo en silencio para acompañarlos me uno, Señor, a lo que ellos estén haciendo, y bueno, pues tú sabrás, Señor, si me concede la indulgencia plenaria o no, ¿no? Entonces, yo sin quitar mi mano donde me había quedado en el rosario, me quedé en silencio. Yo lo que hacía era, si ellos se levantaban, yo me levantaba, si ellos se hincaban, yo me hincaba. Todos los movimientos que ellos hacían, yo los hacía. El caso es que terminan, han de haber tardado más o menos como una media hora, termina y se empiezan a salir y me dejaron sola. Y entonces yo empiezo cuarto misterio. Por lo general cuando rezo el rosario, en la gran mayoría de los casos me gusta rezar los misterios dolorosos. El Señor le dice a Sor Faustina que la meditación que hagamos nosotros de su pasión es más valiosa para Él que un año de flagelos en nuestro cuerpo. Fíjense nada más, que meditemos la pasión de Él. Bueno, cuarto misterio, Padre Nuestro, Ave Marías, y llego al quinto misterio, y entonces levanto el rosario y me doy cuenta que mi mano está al inicio del tercer misterio. Y pues, ¿qué pasó? No puede ser. Si ya recé yo, iba en el cuarto. De esas cosas que de primera instancia dije yo, qué raro. Bueno, ok, tercer misterio. Y empecé, porque me di cuenta que también todavía estaba en tiempo, empecé a rezar el tercer misterio. Termino el tercer misterio y voy cuarto misterio y hago el rosario así y sigo estando mi mano en el tercer misterio. Hasta la fecha no sabría decirles qué pasó, pero lo que sí me di cuenta
es que allí en esa capilla de Corea del Sur, la Santísima Virgen me llevó a rezar el tercer misterio de la Pasión del Señor, la coronación de espinas, 3 veces. Sin que yo moviera el dedo, iba avanzando y me regresaba la mano. Yo no sé cómo se hacen estas cosas, ¿no? Pero ahora sí que soy testigo de que eso pasó. No sé decirles más, ¿no? Pero ¿qué más quisiera decirles yo? Bueno, así le voy a leer a grandes rasgos cuáles son las apariciones que más, bueno, las que logré anotar, no quiere decir que sean todas. Después de que les dije yo que para mí la primera es la de Apocalipsis, de la mujer vestida de sol, en el año 40 el apóstol Santiago, la Virgen del Pilar en España, en 1531 Guadalupe, aquí en México, en 1831. Le estoy dando las fechas, ojalá y se dieran el tiempo para que puedan entrar a YouTube y a investigar la medalla milagrosa, que esto fue en Catalina Labouré. Aquí me voy a tener un momentito en esto de la medalla milagrosa de Catalina Labouré, porque en otro momento, cuando tuvimos la ocasión de estar en ese lugar como familia, gracias a Dios hace muchos años, nosotros íbamos llegando de un viaje, veníamos de Londres y llegamos a París, y ahí están las bendiciones que les estoy diciendo, desayunando en el hotel en el que estábamos, en ese viaje a Europa que íbamos toda la familia y que nos acompañaba mamá. De repente ella viene y sube corriendo al cuarto para decirnos que hay una señora en la mesa de enseguida del restaurante que le estaba comentando de este lugar donde la Virgen se apareció a Catalina Labouré, ¿sí? Y ahí vamos, ¿sí? Nosotros desconocíamos nada de esto. Llegamos ahí y precisamente es el lugar donde está el cuerpo incorrupto de Catalina Labouré, la monjita a la cual se le apareció la Santísima Virgen, y que en muchas de las apariciones, yo no sé si ustedes se den cuenta, pero hay que meditar, en muchas de ellas primero se aparece un ángel, y en la gran mayoría de los casos el ángel se aparece como un niñito, ¿sí? San Miguel Arcángel se ha aparecido como niño en varias apariciones de la Virgen, y en esta ocasión pues también a esta monjita, Catalina Labouré, se le aparece, la mueve en su cama y le dice que vaya porque la Virgen quiere hablar con ella, ¿no? Y bueno, pues las dejo con el interrogante para que se vayan a ver la vida de Santa Catalina Labouré. A lo que voy es que cuando llegamos nosotros al otro día a este lugar santo, ¿sí? Como habíamos llegado un día antes de Londres, no traíamos monedas de ahí, las que se usan ahí en Francia, y ahí sí son muy especiales en este sentido, no te cambian nada de dólares en ningún sentido. Y había unas maquinitas donde podías poner tú las monedas y le dabas la vuelta y salían las medallitas, ¿sí? De esta, pero medallas chiquitas, ¿no? De la medalla milagrosa. Y no había forma de que nadie nos cambiaran en las cercanías por monedas de lugar, los dólares, no lo aceptaban. Y ya estábamos a punto de salirnos cuando, gracias a Dios, a una de mis hijas se le ocurre, a ver mamá, déjame preguntarle a esta monjita, a ver qué, había una monjita por ahí. La monjita, bueno, ya ellas se pudieron comunicar, y la monjita le dice, espérame un momentito. Al rato ahí viene la monjita con las manos llenas de monedas y nos las pone y nos dice, estas las acabo de retirar de la silla donde se sentó la Virgen cuando se le apareció a Catalina Labouré. Fíjense qué bendición. Ahí tienen esa silla donde la Virgen se apareció a Catalina Labouré y le da todo ese mensaje hermoso que pues es importante que lo busquemos, ¿sí? Eso es la medalla milagrosa, se la súper recomiendo, yo no me la quito para nada, es de mucha protección la medalla milagrosa. Luego la Salette en Francia,
Luego viene Lourdes, Santa Bernardita de Lourdes, la Inmaculada Concepción. Siracusa en Italia, Nuestra Señora de las Lágrimas. En Holanda también se aparece Nuestra Señora de todos los pueblos. En Egipto, Nuestra Señora de Seitum, ¿sí? En Akita, Japón, a Sor Agnes Sasazawa se le aparece también, y tiene lágrimas ahí en Betania. Bueno, estas son autorizaciones locales, les hago la aclaración. Estas que les acabo de mencionar son autorizaciones locales. También en Ruanda, que lo autoriza el obispo, pero hasta ahorita no es una autorización universal, ¿no? Las que sí conocemos muy bien y que están bajo estudio, muy visitadas, pero bajo estudio, pues es Garabandal y obviamente Medjugorje, ¿sí? Pero lo que es importante es lo que la Santísima Virgen pide: oración, ¿sí? Oración, penitencia, ayuno. Y lo que pide es muy a lo que la palabra de Dios nos dice, ¿sí? Hay también una advocación, no recuerdo el nombre, apareció la Virgen a Santa Matilde, ¿sí? Y esto ya en algún programa lo expliqué muy claramente. A Santa Matilde le dice la importancia de que recemos las 3 Aves Marías. Esto es algo de lo más sencillo, por el amor de Dios, que cualquiera de nosotros lo podemos compartir. Se lo voy a decir así lo más rápido que pueda. Que esas 3 Ave Marías las digamos diarios. La primera Ave María: por el poder que te concedió Dios Padre, líbrame de caer en pecado mortal. Dios te salve María. Por la sabiduría con la que te adornó el Hijo, Señora, líbrame de caer en pecado mortal. Dios te salve María. Por el amor con el que te envolvió el Espíritu Santo, Señora, ella nos lo dice, por el amor con que te envolvió el Espíritu Santo, Señora, líbrame de caer o morir en pecado mortal. Dios te salve María. ¿Sí? Y terminamos con un gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es una de las oraciones más sencillas y de oraciones de protección, porque al final, como les decía, bueno, al final y al principio, ¿qué es lo que pedimos a través de Dios te salve María? Estamos repitiendo el anuncio: llena eres de gracia, el Señor es contigo. Pues ahí lo lleva. Bendita eres entre todas las mujeres. Estamos repitiendo la palabra misma de Dios. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora, en este momento, y en la hora de nuestra muerte. O sea, todos los días, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Sí? Y luego, pues terminamos, como le decía, con el gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque la gloria es para Él. Las manifestaciones de la Virgen, todas son para acercarnos al Señor, todas nos llevan a Jesús, ¿sí? Todas nos piden esa oración por los hermanos, todas nos piden el que hagamos ayuno, no solo de pan y agua, ayuno de muchas otras cosas que nos gustan y que las podemos ofrecer, ¿sí? Penitencia de abstenernos también de tantas cosas que consumimos y que pensamos que todo lo merecemos, ¿no? Ojalá estas fechas que vienen, esta Navidad, más que el dolor que se va a sentir de los que han partido, la añoranza de su presencia, es ayudarlos a llegar al lugar santo, a la Nueva Jerusalén, a orar por ellos, a ganar la indulgencia plenaria por ellos, rezando el Santo Rosario, ya sea ante el Sagrario, ante el Santísimo o en comunidad con otras personas, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Que Dios nos bendiga a todos y que esta Navidad, que va a ser muy difícil, nos sacude el alma y el corazón para entender que esta no es nuestra patria, que nuestra patria está en el cielo. Y como se le reveló a Jacob, hay una escalera que nos lleva
de la tierra al cielo, de la mano de la Santísima Virgen María. Y por eso digamos juntos, mis hermanos, que el Señor nos permita terminar este año e iniciar el otro con más fe, más oración, más penitencia, más ayuno, y confiados en sus promesas, porque hay una nueva Jerusalén que nos está esperando. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes, y sola nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera Madre, cúbreme con tu manto, y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les recordamos también que tenemos los laudes en la mañana, a las 3 de la tarde la coronilla, a las 9 de la noche el Santo Rosario. Señor, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche. Feliz Navidad, mis hermanos, y un año lleno de esperanza.